¿Sabías que en solo 7 días la historia del mundo fue transformada para siempre? No hablamos de cualquier semana, sino de la que culminó con la crucifixión y resurrección de Jesucristo. Una semana cargada de decisiones eternas, traiciones, sacrificios y redención. En Juan 19:30, Jesús pronunció: consumado es. Con estas palabras, no solo terminó una vida, sino que comenzó una nueva era para toda la humanidad. Este versículo encierra el misterio y la grandeza de la Semana Santa, revelando que esos días no fueron solo eventos históricos, sino manifestaciones del propósito divino. Hoy profundizaremos en lo que realmente ocurrió en esa semana sagrada. Te mostraremos cómo cada día tuvo un significado profético, cómo se cumplieron escrituras milenarias y cómo esas horas marcaron el destino de nuestras almas. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti en los días que cambiaron el mundo para siempre? Cuando Jesús entró a Jerusalén montado en un burro, la multitud lo recibió con gritos de júbilo y palmas en alto, como si supieran que estaban presenciando algo eterno. Pero, ¿entendieron realmente lo que estaban viendo? Muchos creían que presenciaban la llegada de un líder político, un libertador que rompería el yugo romano. Sin embargo, lo que realmente ocurrió fue la manifestación más pura de un rey que no venía a conquistar territorios, sino corazones. Mateo 21:5 nos recuerda: digan a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un burro, en un pollino, cría de asna. Esta imagen no es una casualidad simbólica, ni una escena tierna para conmover. Es el cumplimiento exacto de una profecía que revela la naturaleza del reino de Dios, uno que se edifica desde la mansedumbre, no desde el poder terrenal. Ese día marcó el inicio de los 7 días más trascendentales en la historia de la humanidad. Jesús no solo entró a una ciudad, entró a la última semana de su vida en la tierra como hombre. Y lo hizo sabiendo exactamente lo que ocurriría. Cada paso estaba lleno de propósito. Cada mirada, cada gesto, cada silencio. Era la entrada del Cordero al lugar del sacrificio, pero también la del Rey a su trono eterno. Y aún así, lo hizo en humildad. No eligió un caballo de guerra, sino un animal de carga. No llegó rodeado de ejércitos, sino de gente sencilla, porque su poder no radica en lo espectacular, sino en lo eterno. El pueblo gritaba: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 21:9. Palabras que cargaban esperanza, aunque la mayoría de los que las pronunciaban no entendían que estaban aclamando a un Salvador que venía a morir. Era una multitud que celebraba sin comprender. Esperaban liberación política, pero Él traía redención eterna. Querían venganza contra el imperio, pero Él ofrecía perdón a los pecadores. Lo aclamaban como rey sin saber que en unos días muchos de ellos gritarían: ¡crucifícale! Este contraste revela una verdad que sigue vigente. Es posible estar cerca de Jesús, emocionarse con Él, participar de lo que hace y aún así no entenderlo. La entrada triunfal no fue un accidente, fue el cumplimiento deliberado de Zacarías 9:9, una profecía escrita más de 500 años antes. Esa exactitud profética nos muestra que nada en la vida de Jesús fue improvisado. Cada día de esa semana, cada evento, cada palabra, estaba predicho, anticipado y orquestado por el plan divino. Él sabía que esa entrada era también el principio del fin. Sabía que el mismo pueblo que lo aclamaba lo abandonaría, pero aún así fue, porque su misión no dependía de la aprobación humana, sino de la obediencia a la voluntad del Padre. Este día nos confronta, nos invita a mirar dentro de nosotros y preguntarnos: ¿qué tipo de seguidores somos? Somos los que aclaman mientras las cosas van bien, pero callan o se alejan cuando Dios no actúa como esperábamos. Muchos en aquella multitud tenían un concepto de Jesús moldeado por sus propias necesidades y deseos. Lo querían como sanador, como profeta, como proveedor, pero no estaban listos para recibirlo como sacrificio. No entendían que su trono sería una cruz y su corona de espinas. A veces, también nosotros queremos que Jesús se ajuste a nuestras expectativas. Le pedimos que arregle nuestra vida, pero no que la gobierne. Queremos salvación sin entrega, bendición sin obediencia.
Pero la entrada triunfal de Jesús nos muestra que Él no vino a satisfacer agendas humanas. Vino a establecer un reino que va más allá de lo visible. Un reino que transforma primero el corazón y luego la historia. Y eso comienza con reconocerlo como el Rey que es, no el que imaginamos. Cuando Jesús llegó al Monte de los Olivos, lloró por Jerusalén. Lucas 19, 41, 42 lo describe así. Cuando se acercó y vio la ciudad, lloró por ella. Dijo: «Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos». Esta escena, muchas veces ignorada en la narrativa de Semana Santa, revela la ternura y la tristeza de un Salvador que ve más allá de la euforia del momento. Lloró no por miedo a su muerte, sino por la ceguera espiritual de un pueblo que no reconocía la hora de su visitación. Lloró por la ciudad que mataba a sus profetas. Lloró por las oportunidades perdidas, por los corazones endurecidos, por el rechazo del amor perfecto. Esa imagen de Jesús llorando sobre Jerusalén es también una imagen de Jesús llorando por nosotros cuando elegimos caminos que nos alejan de Él. Porque la paz que Él ofrece no es una paz superficial, es shalom, plenitud, restauración, alineación con el cielo. Pero para recibir esa paz, necesitamos reconocer su autoridad, su señorío, su verdad. Y eso requiere humildad. Así como Él se humilló para entrar montado en un burro, nosotros debemos humillarnos para recibirlo como Rey. No como un líder más, sino como el Señor de nuestras vidas. En esa entrada, los mantos eran extendidos en el suelo, las ramas agitadas en el aire, los niños cantaban. Todo parecía una celebración alegre, pero en el corazón de Jesús había una mezcla de compasión, determinación y dolor. Él sabía que estaba caminando hacia el Calvario, pero también sabía que ese camino era necesario, porque sin cruz no hay redención, sin muerte no hay resurrección, y sin entrega no hay victoria. El contraste entre la gloria visible y el sacrificio oculto es una constante en el ministerio de Jesús. Lo vemos entrar como Rey, pero ese mismo día regresa a Betania, no a un palacio. No buscó el aplauso, sino la obediencia. No se aferró a los gritos de Hosanna, sino que se mantuvo fiel al plan que lo llevaría a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29 nos recuerda esa identidad. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es en ese título donde comprendemos lo que realmente estaba ocurriendo esa semana. Jesús no fue a Jerusalén para ser coronado, sino para ser crucificado. Y sin embargo, esa fue su coronación más gloriosa. Porque en ese aparente acto de debilidad, en ese camino hacia la cruz, estaba la fuerza más grande del universo. La fuerza del amor que se entrega, el poder de una obediencia perfecta, la grandeza de un reino que no se impone con violencia, sino que se establece con verdad y gracia. Isaías 53, 3, 5 nos anticipa este misterio con dolorosa belleza. Fue despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Lo que comenzó con palmas y cantos, terminaría con clavos y silencio. Pero todo eso era parte del diseño celestial. Porque el reino de Dios no comienza cuando todo es fácil, sino cuando alguien está dispuesto a darlo todo. Y Jesús lo dio. No se detuvo ante el rechazo, no retrocedió ante el dolor, no abandonó su misión cuando la multitud cambió de opinión. Él sabía quién era y para qué había venido. Y eso nos da esperanza, porque si Él fue fiel hasta el final, también puede sostenernos a nosotros cuando el camino se vuelve difícil. La entrada triunfal también es una invitación a preguntarnos: ¿a quién dejo entrar en mi Jerusalén interior? ¿Es Jesús el Rey de mi vida? ¿O solo alguien a quien recurro cuando necesito ayuda? ¿Extiendo mis mantos ante Él en adoración? ¿O los guardo para conservar el control? Esta semana nos confronta con esa decisión, porque Jesús no vino solo a ser aclamado, vino a reinar. Y su reino comienza en el corazón de cada persona que lo reconoce como Señor,
Muchos de los que aclamaron a Jesús ese día eran personas comunes, campesinos, niños, mujeres, enfermos. Ellos habían visto sus milagros, habían escuchado sus enseñanzas, habían experimentado su compasión. Sus gritos de Hosanna eran reales, aunque incompletos. Ellos sentían algo que no podían explicar del todo. Percibían que había algo divino en ese hombre, y aunque no entendían el todo, se sumaban a la celebración. Eso también nos enseña algo. No necesitamos tener toda la teología clara para adorar. A veces basta con reconocer que Él es digno, que aunque no comprendamos el plan entero, podemos decir: tú eres Rey y quiero que entres a mi vida. Pero luego, cuando los líderes religiosos vieron esa adoración, se escandalizaron. Le dijeron a Jesús que reprendiera a sus discípulos, pero Él respondió con una frase contundente: les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Lucas 19:40. Esa respuesta es un eco eterno, porque la adoración verdadera no puede ser silenciada. Cuando alguien reconoce a Jesús como el Rey, algo en lo profundo del alma clama con fuerza. Y si no lo hacemos nosotros, lo hará la creación, porque todo en el universo fue hecho para darle gloria. La entrada de Jesús en Jerusalén fue más que un evento histórico, fue una declaración profética. Fue la presentación pública del Hijo de Dios como el único camino hacia la redención, y aunque fue recibida con palmas, fue sellada con sangre. Porque el verdadero Rey no vino a recibir honor, sino a cargar con el pecado del mundo, y lo hizo por amor. Por eso, cuando recordamos ese día, no lo hacemos solo como una tradición, lo hacemos como una reafirmación de fe, porque el Rey que entró en humildad, hoy quiere entrar en tu corazón con poder, no para conquistarte, sino para transformarte. Así comienza la semana más santa, no con un decreto imperial, sino con un hombre montado en un burro, llorando por una ciudad que lo rechazará, pero también con un propósito tan firme que ni la muerte pudo detenerlo. Porque el reino de Dios se abre paso, no con espadas, sino con clavos, no con violencia, sino con entrega, no con gritos de victoria humana, sino con un consumado es, que resuena en toda la eternidad. Y ese Rey, el mismo que entró a Jerusalén con humildad, hoy sigue tocando la puerta de cada corazón. Apocalipsis 3:20 nos dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esa es la verdad oculta del Domingo de Ramos. No es solo un día de celebración, es una invitación a la rendición, a abrir las puertas del alma y dejar que entre el Rey de Gloria. Porque lo que comenzó en un burro, culminará en gloria. Y tú eres parte de esa historia. ¿Estás listo para dejarlo entrar? Porque el Rey ya ha venido, pero sigue buscando corazones donde reinar. El día después de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, cuando las palmas aún estaban frescas en el suelo y los ecos de Hosanna permanecían en el aire, el ambiente cambió radicalmente. Jesús no se dirigió al palacio de Herodes ni a sentarse con los sacerdotes del templo. No buscó reunirse con las autoridades para consolidar poder humano. En cambio, caminó con determinación hacia el lugar más sagrado de toda Jerusalén, el templo. Allí, en ese espacio destinado a la adoración, donde los hombres debían encontrarse con Dios, Jesús no encontró pureza, sino comercio. No halló reverencia, sino manipulación. No vio oración, sino intereses económicos disfrazados de religión. Y fue entonces cuando el Hijo de Dios, manso y humilde de corazón, expresó uno de los actos más contundentes de toda su vida terrenal. Marcos 11:15-17 nos relata: llegaron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no permitía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba, diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Con este acto, Jesús no solo limpió un lugar físico, estaba emitiendo un juicio espiritual. No era la ira de un hombre indignado, sino la justicia santa del Mesías, revelando el corazón de Dios. El templo
lugar de encuentro entre el cielo y la tierra, había sido profanado por prácticas humanas que ya no reflejaban la santidad de su propósito original. Allí, donde debía oírse el clamor del arrepentido, resonaban voces de negociación. Donde debían alzarse manos en adoración, se alzaban manos contando monedas. Y Jesús, como el verdadero sumo sacerdote, hizo lo que nadie más se atrevía a hacer. Confrontó directamente el pecado institucionalizado bajo el disfraz de la religiosidad. No hubo diálogo ni advertencia previa. Hubo acción decidida, porque cuando la adoración verdadera es reemplazada por ambición, el juicio no tarda en manifestarse. Este episodio no puede ser reducido a una lección moral sobre el mal uso del dinero. Es una proclamación del estándar divino para todos los que buscan acercarse a Dios. Jesús no tolera lo que contamina el espacio santo, y eso incluye los corazones que pretenden adorarlo mientras conservan ídolos ocultos. La purificación del templo no fue solo un acto simbólico, fue una intervención directa del cielo para restaurar la santidad. Cada moneda en el suelo, cada mesa caída, cada voz acallada por la autoridad de Jesús fueron señales de un reino que no comparte su gloria con la corrupción. El templo representaba mucho más que un edificio. Era el centro de la vida espiritual de Israel. Allí se ofrecían sacrificios, se enseñaba la ley, se celebraban las fiestas sagradas. Pero con el tiempo, la costumbre reemplazó la reverencia. Lo sagrado se volvió rutina, y la rutina dio paso a la manipulación. Jesús no destruyó el templo, lo purificó, porque no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Y su cumplimiento implicaba restaurar el verdadero sentido del culto, una relación viva con el Dios Santo. Cuando gritó, "Mi casa será llamada casa de oración", estaba recordando Isaías 56:7, donde se anuncia que incluso los extranjeros hallarían gozo en la presencia del Señor y que sus sacrificios serían aceptados en su altar. Ese lunes santo nos revela que Jesús no solo es el Cordero que se entrega, sino también el Rey que purifica. Él no ignora el pecado, lo enfrenta, no negocia con la apariencia, la desnuda. Su celo por la santidad no es una emoción pasajera, sino una característica esencial de su naturaleza. Hebreos 12:14 nos advierte: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. La pureza no es opcional, es el camino para ver a Dios. Por eso, Jesús actuó sin titubeos. El templo debía ser limpiado porque era necesario que su función fuera restaurada, ser un espacio donde el hombre pudiera hallar la presencia de Dios sin intermediarios deshonestos. Este acontecimiento también nos invita a examinar el estado del templo interior. En 1 Corintios 6:19 Pablo declara: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Si nuestros cuerpos son templo, entonces nuestras vidas están sujetas al mismo estándar. No puede haber comunión plena con Dios cuando se permite que el corazón se llene de distracciones, idolatrías o doblez. Jesús sigue entrando al templo, pero ahora el templo es cada creyente. Y cuando entra, no lo hace como un visitante, sino como el Señor, que limpia, que ordena, que restaura. La limpieza no siempre es suave. A veces implica volcar mesas, retirar lo que parece útil pero no es santo, interrumpir hábitos que han sido normalizados pero que ofenden la presencia del Espíritu. Jesús no está interesado en templos decorados pero vacíos de reverencia. Él busca una adoración en espíritu y en verdad, como enseñó a la mujer samaritana en Juan 4:24. La adoración que Dios busca no se basa en ritos, sino en rendición. Y esa rendición implica permitir que Él limpie lo más profundo, incluso lo que hemos escondido con esmero. Los sacerdotes y los líderes religiosos se sintieron amenazados por esta acción, no por la pérdida económica, sino porque sabían que estaban siendo expuestos. La luz siempre incomoda a las tinieblas, y cuando Jesús ilumina el corazón, todo lo oculto queda al descubierto. Pero esa exposición no tiene como fin la condenación, sino la transformación. El juicio de Jesús siempre está orientado a restaurar lo que fue corrompido. Su disciplina es evidencia de su amor. Hebreos 12:6 dice:
Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Quien recibe la corrección del Señor, recibe también la oportunidad de comenzar de nuevo. Este lunes nos muestra que la santidad no es un concepto abstracto. Es una realidad tangible que debe reflejarse en nuestras acciones, nuestras motivaciones y nuestra relación con Dios. No basta con asistir al templo si el corazón está dividido. No sirve la apariencia de devoción si la intención está contaminada. Jesús no busca templos llenos de actividad, sino corazones llenos de verdad. Y cuando encuentra lo contrario, actúa. Porque el reino de Dios no se establece sobre la hipocresía, sino sobre la integridad. En muchas ocasiones, el pueblo de Israel fue reprendido por ofrecer sacrificios mientras mantenía prácticas injustas. En Amós 5, 21, 24, Dios habla con firmeza: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, y no me complazco en vuestras asambleas solemnes, pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Este pasaje revela que para Dios la justicia y la santidad son inseparables de la adoración. No se puede alabar con los labios y oprimir con las manos. No se puede cantar con fervor y actuar con malicia. Jesús sabía que el templo debía reflejar el carácter de Dios, no las prácticas de los hombres. La escena del templo limpiado también es una imagen anticipada del juicio venidero. Así como Jesús purificó el lugar sagrado, también vendrá el día en que todo lo creado será puesto a prueba. 1 Pedro 4:17 nos dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. La iglesia, como cuerpo de Cristo, está llamada a vivir en santidad, no en perfección humana, sino en una constante disposición a ser limpiada, corregida y guiada por el Espíritu. Esta purificación no es un evento, es un proceso continuo. Cada día es una oportunidad para presentar nuestro corazón ante Dios y decir: examíname, límpiame, renuévame. El lunes santo no es solo el relato de un acto valiente, es un llamado eterno a no conformarnos con una fe superficial, a no permitir que lo santo se mezcle con lo mundano, a no convertir la casa de Dios en un mercado de intereses egoístas. Cada vez que priorizamos la apariencia por encima de la verdad, estamos en peligro de repetir lo que Jesús confrontó. Cada vez que usamos lo sagrado para beneficio personal, estamos profanando el altar, pero también hay esperanza, porque así como Jesús limpió el templo con autoridad, también puede limpiar nuestra vida con misericordia. Él no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Juan 3:17. Su juicio no es el fin, sino el comienzo de la restauración. Aquellos que permitieron que Él limpiara su corazón encontraron vida nueva. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo. Cuando dejamos que Jesús purifique nuestro interior, comenzamos a experimentar una libertad que no viene de la religión, sino de la relación con el Dios vivo. El acto de Jesús fue también una proclamación profética. El viejo sistema de sacrificios, mediado por hombres, estaba llegando a su fin. Él era el nuevo templo, el lugar donde Dios y el hombre se encuentran. En Juan 2:19 Jesús dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Hablaba de su cuerpo. Él es el verdadero santuario. Ya no se necesita un edificio para encontrar a Dios, solo se necesita fe en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Su cuerpo fue destruido en la cruz y resucitado al 3er día, cumpliendo así todo lo que el templo representaba. Esta limpieza fue una señal clara de que el tiempo de la religiosidad sin corazón había terminado. El reino de Dios exige una fe viva, una devoción sincera, una vida alineada con la voluntad del Padre. Y esa vida comienza con la rendición. No es casual que Jesús haya hecho esto justo antes de su pasión. Quería que, antes de enfrentarse a la cruz, el lugar donde se adoraba estuviera purificado. Porque el sacrificio que Él ofrecería debía ocurrir en el contexto de un corazón limpio. Así también nosotros estamos llamados a vivir una vida que honre ese sacrificio. No con palabras vacías, sino con una entrega real. La purificación del templo sigue ocurriendo hoy, no con látigos ni con mesas volcadas, sino con la espada del Espíritu que penetra hasta lo más profundo. Hebreos 4:12 nos recuerda: porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de dos filos. Esta palabra no solo instruye, también purifica. No solo consuela, también confronta. Y cuando la recibimos con humildad, produce en nosotros frutos de justicia. El lunes santo es entonces una invitación a abrir nuestras puertas, a permitir que el Rey entre no solo con suavidad, sino también con autoridad. Porque Él no entra como un huésped que pide permiso, sino como el Señor que toma lo que es suyo. El templo le pertenece, nuestra vida le pertenece. Y cuando Él limpia, lo hace para preparar una morada digna de su presencia. Esa es la verdad oculta de aquel lunes, que la santidad no es negociable y que el Rey de Gloria sigue viniendo a purificar su casa. Quien le abre el corazón encontrará en él no solo juicio, sino gracia, no solo corrección, sino restauración. Porque el que limpia también sana, el que confronta también salva, y el que purifica lo hace con amor eterno. El tercer día de aquella semana no trajo descanso ni tregua, fue un día marcado por la confrontación, por la verdad revelada sin adornos ni diplomacia, por un Jesús que, sabiendo que el tiempo apremiaba, habló con claridad, sin temor a las consecuencias. El martes de la Semana Santa no está envuelto en milagros ni rodeado de prodigios visibles. Su poder reside en las palabras que fueron dichas, en las verdades que fueron reveladas y en la valentía con la que Jesús se enfrentó al sistema religioso que durante siglos había distorsionado el rostro de Dios. Desde temprano, Jesús regresó al templo, no como visitante, sino como maestro. Se sentó a enseñar, sabiendo que cada palabra pronunciada era un acto de desafío y de misericordia. Los fariseos, los saduceos y los escribas no tardaron en acercarse. No lo hacían por hambre de verdad, sino con la intención de atraparlo en sus palabras, de exponerlo, de anular su autoridad frente al pueblo. Pero sus estrategias humanas no podían intimidar al Verbo encarnado. Aquel que es la palabra viva no podía ser confundido por juegos retóricos. Mateo 21:23 nos muestra cómo se inició el día. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? La pregunta no era inocente, era una provocación. Y también era una confesión. Reconocían que su autoridad era real, pero se resistían a aceptarla porque no provenía de su estructura religiosa. Jesús, en lugar de responder directamente, los llevó a un lugar del que no podían escapar. Les preguntó acerca del bautismo de Juan. ¿De dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos sabían que cualquier respuesta los expondría. Si decían que era del cielo, debían reconocer que habían rechazado a un profeta de Dios. Si decían que era de los hombres, temían al pueblo. Optaron por el silencio. No por ignorancia, sino por cobardía espiritual. Jesús les respondió entonces: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Mateo 21:27. No necesitaba validación de quienes habían endurecido su corazón. Su autoridad no dependía de cargos ni títulos, provenía del cielo. A lo largo del día, Jesús contó parábolas que dejaban al descubierto la hipocresía de los líderes religiosos. En cada historia, el mensaje era claro: no basta con decir que se sirve a Dios, es necesario obedecer su voz. No basta con aparentar santidad, se requiere fruto. No basta con ocupar una posición, se necesita humildad. La parábola de los dos hijos, la de los labradores malvados y la del banquete de bodas, fueron lanzadas como flechas directas al corazón de quienes se consideraban los guardianes de la fe. Pero ellos, lejos de arrepentirse, se llenaron de ira. No podían soportar que se expusiera su desnudez espiritual. Mateo 23 recoge con intensidad el momento culminante de ese día. Jesús, con autoridad y dolor, pronunció palabras que no fueron gritos de odio, sino lamentos de un corazón quebrantado por la dureza de los suyos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Así comienza una serie de denuncias que no solo confrontan la falsedad religiosa, sino que muestran el rostro de un Dios
que ama demasiado como para callar ante la injusticia. Jesús no se dirigía a personas lejanas o extrañas. Hablaba a los líderes de su pueblo, aquellos que habían recibido la responsabilidad de guiar al pueblo hacia Dios, pero que habían usado esa autoridad para manipular, excluir y envanecerse. La religión sin amor, sin verdad, sin humildad, se convierte en una trampa. Y ese martes, Jesús desenmascaró cada capa de esa falsedad. Les acusó de atar cargas pesadas sobre los hombros de los demás, mientras ellos no movían un dedo para ayudar. Les mostró cómo su piedad era solo una fachada, cómo buscaban los primeros lugares en las sinagogas, los saludos en las plazas, las vestiduras largas, pero por dentro estaban vacíos, llenos de orgullo, de codicia, de autosuficiencia. Jesús dijo: vosotros sois como sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23, 27. No era un insulto, era una radiografía del alma, una revelación de lo que Dios ve cuando el corazón se aleja de su presencia, aunque el cuerpo siga en el templo. También les recordó su historia, la de un pueblo que había apedreado a los profetas, que había derramado sangre inocente, que se había resistido una y otra vez al llamado del cielo, y culminó con un clamor que aún resuena: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Mateo 23, 37. En ese lamento no hay juicio vengativo, hay ternura rechazada, hay un amor persistente que ha sido ignorado, un deseo profundo de restauración que ha sido menospreciado. El martes de la Semana Santa nos muestra un aspecto de Jesús que a veces se olvida: el del profeta que habla con fuego, el del hijo que no negocia la verdad, el del Mesías que no teme la confrontación cuando está en juego el corazón del pueblo. No se trata de una actitud combativa, sino de una pasión por la pureza del mensaje de Dios. Jesús no atacaba personas, sino sistemas que alejaban a las almas del Padre. No señalaba por condenar, sino por redimir. Y sus palabras, aunque duras, eran expresiones de un amor que anhela ver frutos verdaderos. Ese día también hubo una enseñanza crucial sobre la hipocresía y el propósito eterno del corazón limpio. Jesús habló de la ofrenda de la viuda pobre, quien dio todo lo que tenía. Mientras los ricos depositaban grandes sumas para ser vistos, ella dio en silencio, sin exhibición, pero con todo su corazón. Jesús dijo que había dado más que todos, porque lo hizo desde su necesidad, no desde su abundancia. Marcos 12, 41, 44. En medio de tantas discusiones y confrontaciones, este gesto pequeño y sincero brilló como una señal de lo que Dios realmente valora. No la cantidad, sino la entrega. No la apariencia, sino la verdad interior. Durante ese martes, también se acercaron a Jesús con preguntas diseñadas para hacerlo tropezar. Le preguntaron sobre el tributo al César, sobre la resurrección de los muertos, sobre el mandamiento más importante. Cada respuesta fue una revelación. Cuando le preguntaron si era lícito pagar tributo al César, él pidió una moneda y preguntó de quién era la imagen. Al decirle que era del César, respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22, 21. No estaba dividiendo la vida en compartimentos, estaba recordando que la imagen de Dios está en cada ser humano y que a Él debemos rendir todo. Cuando los saduceos, que no creían en la resurrección, intentaron ridiculizar la idea con una historia elaborada, Jesús les respondió con sabiduría celestial: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 22, 29. Y al hablar del mandamiento más grande, lo resumió todo en el amor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. En un solo día Jesús expuso la mentira, exaltó la verdad y mostró el camino del reino. Cada palabra de ese martes fue una declaración. El reino de Dios no se edifica sobre estructuras religiosas vacías, sino sobre corazones que buscan la justicia, la misericordia y la fidelidad. Jesús no vino a fortalecer un sistema, vino a establecer un reino, y para hacerlo era necesario derribar lo que era apariencia sin sustancia.
Sus palabras fueron semillas sembradas en medio de la confrontación. Algunas cayeron en corazones duros, otras en corazones abiertos, pero todas fueron pronunciadas con propósito eterno. El día terminó con un discurso profético que aún sacude al mundo. En el Monte de los Olivos, frente al templo que había sido el escenario de tantas enseñanzas, Jesús habló del fin de los tiempos. Habló de guerras, hambres, persecuciones. Habló de falsos profetas, del enfriamiento del amor, del regreso glorioso del Hijo del Hombre. Mateo 24 y 25 contienen palabras que no fueron dadas para crear temor, sino para despertar vigilancia. Jesús no ocultó lo que vendría, no suavizó la realidad, pero también ofreció esperanza. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Ese día Jesús también enseñó sobre la necesidad de estar preparados. La parábola de las 10 vírgenes, la de los talentos y la del juicio final revelan el carácter del reino. No se trata de esperar pasivamente, sino de vivir activamente en fidelidad. No se trata de saber la fecha del retorno, sino de vivir como si fuera hoy. Jesús concluyó con una imagen clara: el rey separando a las ovejas de los cabritos, no por lo que sabían, sino por lo que hicieron, porque el verdadero discípulo ama, sirve, cuida, visita, alimenta, no por obligación, sino porque ha sido transformado por la gracia. La verdad oculta de ese martes es que la luz no siempre viene envuelta en ternura. A veces brilla con fuerza para revelar lo que ha estado oculto. Y esa luz no es cómoda, pero es necesaria. Jesús habló con valentía, no para ganar debates, sino para ganar almas. Cada confrontación fue un acto de gracia. Cada verdad pronunciada, una oportunidad de arrepentimiento. Cada advertencia, un llamado al despertar espiritual. La Semana Santa no es solo una sucesión de eventos, es una revelación progresiva del corazón de Dios. Y el martes es el día en que la verdad habló sin reservas. Es el día en que Jesús se mantuvo firme ante el poder humano, no para resistirlo con violencia, sino para vencerlo con integridad. Hoy, esa misma verdad sigue resonando, sigue confrontando, sigue llamando, porque solo quien acepta la verdad puede ser verdaderamente libre. Y solo quien se rinde ante el Rey puede entrar en su reino. Aquel miércoles, a diferencia de los días anteriores, no estuvo marcado por discursos públicos ni confrontaciones en el templo. Los evangelios guardan silencio sobre las acciones de Jesús durante esa jornada. Y sin embargo, no fue un día vacío. El silencio de la Escritura no indica ausencia de propósito, sino profundidad de significado. Porque en los planes de Dios, incluso el silencio habla. El cuarto día de la Semana Santa se levanta como un susurro en medio del estruendo, una pausa entre las palabras que revela tanto como las propias palabras. Y es en ese espacio, en ese aparente descanso, donde se gesta una de las verdades más profundas, que Dios también obra cuando parece callar. Después de días intensos, donde Jesús había sido aclamado, luego desafiado y finalmente declarado enemigo por los líderes religiosos, el miércoles se convirtió en un umbral entre la enseñanza pública y la entrega íntima. Fue el día en que el cielo se preparó para la batalla más decisiva. En lo visible todo parecía tranquilo, pero en lo invisible el plan eterno seguía su curso con precisión divina. Isaías 55, 8, 9 nos recuerda: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. El silencio de Jesús ese día no fue pasividad, fue estrategia, fue obediencia, fue alineación con el tiempo perfecto del Padre. Ese día nos enseña que no todo lo que Dios hace se anuncia con trompetas. A veces, lo más poderoso ocurre en lo oculto. Así como una semilla germina en la oscuridad antes de brotar, también el propósito de Dios avanza en el terreno del silencio. Jesús sabía que el tiempo se acercaba, sabía que la traición se estaba gestando, sabía que el dolor estaba a la vuelta de la esquina, pero no buscó evitarlo ni anticiparlo con alardes. Permaneció en Betania, quizás en oración, quizás en contemplación, pero sin perder de vista el objetivo. El silencio no era debilidad, era dominio propio, no era confusión,
era claridad, no era vacío, era comunión. El silencio de este día contrasta con la actividad frenética de sus enemigos. Mientras Jesús guardaba silencio, los líderes religiosos se reunían en secreto para tramar su muerte. Mateo 26, 3, 4 lo registra. Entonces, los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y conspiraron para prender a Jesús con engaño y matarle. El contraste es profundo. El Hijo de Dios en silencio, los hombres en agitación, la serenidad de quien conoce su destino frente a la desesperación de quienes temen perder el control. En ese contraste se revela quién tiene realmente la autoridad, no el que conspira, sino el que permanece firme sin necesidad de defenderse. Este día también nos invita a reflexionar sobre nuestra reacción ante el silencio de Dios. Muchas veces esperamos que Él se manifieste con señales visibles, con respuestas inmediatas, con intervenciones espectaculares, pero hay momentos en los que el cielo guarda silencio, no porque haya abandonado, sino porque está obrando en profundidad. El Salmo 46:10 declara: estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es inactividad, es confianza, es fe madura, es la disposición de esperar sin ansiedad, de creer sin ver, de avanzar sin tener todas las respuestas. La historia de la redención no avanza al ritmo de nuestras expectativas. Dios no se mueve por prisa, se mueve por propósito. Y el miércoles de la Semana Santa nos recuerda que el plan más glorioso de la historia avanzaba incluso cuando nada parecía suceder. Jesús, en su silencio, estaba más cerca del cumplimiento que nunca. No necesitó hablar para seguir salvando. Su silencio era una expresión de su entrega, de su rendición completa a la voluntad del Padre. En este día también se gestó la traición. Judas Iscariote, uno de los 12, selló su decisión de entregar a su maestro. Lucas 22, 3, 6 describe el momento en que Satanás entró en él y acordó con los principales sacerdotes entregar a Jesús en ausencia del pueblo. Una decisión tomada en la sombra, un acuerdo sellado lejos de las multitudes. Mientras Jesús guardaba silencio, el enemigo activaba su plan. Pero aún esa conspiración fue permitida por Dios, porque nada puede frustrar su propósito eterno. Judas no sorprendió a Jesús. Su traición fue parte del camino que conduciría a la cruz. Jesús lo sabía y sin embargo no lo detuvo, porque su misión no era evitar el dolor, sino redimir a través de él. El miércoles nos enseña que la preparación espiritual no siempre requiere acción externa. A veces, la mayor preparación es interna. Es el alineamiento del corazón con la voluntad de Dios. Es la rendición sin resistencia. Es la aceptación del proceso. Jesús no buscó protagonismo ese día. No buscó hablar más alto que sus enemigos. No buscó llamar la atención. Permaneció en silencio porque sabía que su tiempo estaba en manos del Padre. Y esa certeza es la que lo sostuvo. Así también nosotros somos llamados a caminar en fe cuando el cielo parece callar. A seguir obedeciendo aunque no haya respuesta inmediata. A confiar en que, aunque el enemigo se mueva, Dios sigue teniendo el control. El día en que Jesús no habló, el mundo creyó que nada pasaba. Pero en el reino, el silencio no es ausencia. Es preparación, es guerra espiritual sin ruido. Es la antesala del mayor acto de amor. Y hoy, cada vez que el creyente atraviesa momentos donde parece que Dios ha callado, puede recordar ese miércoles, porque en esa aparente pausa se estaba escribiendo un capítulo eterno. Dios nunca está inactivo, nunca está ausente, siempre está obrando, aun cuando no lo comprendamos. La verdad oculta del miércoles santo es que no todo lo que cambia el mundo ocurre con estruendo. A veces, lo que lo transforma ocurre en el silencio de una obediencia profunda, en la calma que precede a la redención, en la quietud que prepara el sacrificio. Y ese silencio de Jesús cargado de propósito sigue hablándonos hoy, porque quien confía en Dios no necesita hablar para demostrar su fe, solo necesita permanecer, esperar y seguir creyendo que la obra de Dios, aunque no se vea, jamás se detiene. Cuando llegó el quinto día, la atmósfera espiritual se tornó densa, cargada de un peso invisible que no podía explicarse con palabras,
pero que todo corazón sensible podía percibir. El jueves y el viernes santo se funden en un solo movimiento de entrega, de dolor y de gloria. La cena, el huerto, el juicio, la cruz, todo estaba escrito, todo estaba anunciado, y aún así, cada momento se vivió con la intensidad de lo irrepetible, con la solemnidad de lo eterno que se hace carne. Porque en esos 2 días se consumó el misterio del amor divino, el misterio de un Dios que se humilla hasta lo más profundo para levantar al ser humano hasta lo más alto. La última cena no fue simplemente una comida entre amigos, fue la instauración de un nuevo pacto. Jesús, sabiendo que había llegado su hora, se levantó de la mesa, se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Juan 13:1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ese amor no fue sentimental, fue un amor que se inclinó, que se arrodilló, que sirvió. El maestro tomó la posición del esclavo y en ese acto reveló la naturaleza de su reino. No hay mayor grandeza que la del que sirve, no hay autoridad más alta que la del que se entrega. Lavó los pies que en unas horas lo abandonarían, tocó los talones de quienes dormirían en lugar de velar, limpió con sus manos los pasos de los que huirían en la oscuridad, y lo hizo sin reproche, porque su amor no se basa en méritos, sino en decisión. Después de lavar los pies, partió el pan, tomó la copa y pronunció palabras que resonarían por generaciones. Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22, 19, 20. Ya no habría necesidad de más sacrificios de animales. Ya no habría más cortinas entre Dios y el hombre. Ese pan partido y ese vino derramado eran las señales visibles de una entrega total. Cada fragmento del pan anunciaba el cuerpo que sería quebrado. Cada gota del vino anunciaba la sangre que correría. Jesús no solo anticipó su muerte, la ofreció voluntariamente. Nadie le quitó la vida, Él la dio por amor. Cuando salieron hacia Getsemaní, el ambiente se volvió sombrío. En ese huerto no hubo multitudes, solo unos pocos discípulos, el crujir de las hojas y la oración más desgarradora registrada en las Escrituras. Jesús se postró con el rostro en tierra y clamó: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. En ese momento, la humanidad de Jesús se expresó en toda su fragilidad. No era temor a la muerte, sino el peso del pecado que estaba a punto de cargar. El santo enfrentaría la separación, el justo recibiría la condena, el hijo experimentaría el abandono. Y aún así no huyó, permaneció, perseveró en la oración, sudó como gotas de sangre y al final se levantó decidido, porque su propósito era más fuerte que su angustia. El arresto en el huerto no fue una sorpresa. Jesús conocía cada paso del plan. Cuando Judas llegó con los soldados, no hubo resistencia. Solo una pregunta que desnudó la intención de quienes lo buscaban. ¿A quién buscáis? Juan 18:4. Al decirles yo soy, cayeron al suelo, porque incluso en la hora de su entrega, su voz tenía autoridad. Podía haber llamado a legiones de ángeles, pero eligió someterse. Fue llevado de juicio en juicio, de burla en burla, de golpe en golpe. Cada paso, cada palabra, cada silencio tenía un propósito. Isaías 53:7 lo había anticipado siglos antes. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Cuando Pilato lo presentó ante la multitud, el destino ya estaba sellado. El pueblo eligió a Barrabás, eligió al violento en lugar del inocente, eligió la sangre antes que la verdad. Jesús fue azotado, coronado de espinas, vestido con un manto de burla. Cada herida hablaba del pecado del mundo, cada golpe era la manifestación de la dureza del corazón humano, y aún así, él permanecía en silencio, porque su justicia no dependía de defenderse, sino de obedecer. Camino al Gólgota,
cargó su cruz entre gritos, insultos y desprecio. El Hijo de Dios, que creó los cielos y la tierra, arrastrando madera sobre sus hombros heridos, fue clavado entre dos ladrones, y allí, suspendido entre el cielo y la tierra, oró por los que lo crucificaban. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. No pidió venganza, no clamó por justicia, ofreció perdón, porque la cruz no fue un accidente, fue un altar, un lugar sagrado donde el pecado fue vencido y la muerte derrotada. Aquel mediodía se oscureció el cielo, la tierra tembló, el velo del templo se rasgó, y en medio de ese caos se escuchó una voz: consumado es. Juan 19:30. No era una expresión de derrota, era el grito de la victoria más grande jamás pronunciada. Todo había sido cumplido, la deuda había sido pagada, el acceso al Padre había sido abierto, el pecado había sido sepultado en el cuerpo del Cordero. La cruz, instrumento de tortura, se convirtió en símbolo de esperanza. El madero ensangrentado se transformó en la puerta de la eternidad. El cuerpo fue bajado con cuidado, envuelto en lienzos, depositado en una tumba prestada. El mundo guardó silencio. El infierno creyó haber vencido. Pero el cielo sabía que aún no era el final, porque la historia no terminó con un cadáver. La redención no quedó sepultada. La semilla había sido plantada, y en 3 días brotaría la vida que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. Los días más oscuros fueron también los más gloriosos. Y quien contempla la cruz con entendimiento no ve debilidad, sino poder. No ve derrota, sino victoria. No ve muerte, sino vida. Porque el sacrificio de Jesús fue la expresión suprema del amor divino. Y ese amor, al ser derramado, transformó para siempre el significado del dolor, de la entrega y del perdón. El Hijo de Dios murió, no porque fue vencido, sino porque eligió vencer a través de su entrega. Y esa es la verdad más profunda de la Semana Santa. Muy temprano, al amanecer del primer día de la semana, la historia cambió para siempre. La piedra había sido removida, no para que Jesús saliera, sino para que el mundo viera. La tumba vacía no fue una ilusión ni un símbolo, fue un testimonio palpable de la victoria del cielo sobre el pecado, del amor sobre la muerte, de la promesa cumplida. Aquel domingo no marcó el fin de la Semana Santa, sino el principio de una eternidad diferente, porque con la resurrección, todo lo que parecía perdido fue restaurado. El velo no solo había sido rasgado, la tumba también había sido vencida. Las mujeres que llegaron al sepulcro no llevaban esperanza, llevaban especias. Venían a honrar un cuerpo, no a presenciar un milagro. Pero lo que encontraron fue un anuncio que resonó como un trueno en medio de su duelo. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Mateo 28:6. La frase no solo reafirmó lo que Jesús había predicho, sino que desmanteló para siempre el poder del sepulcro. El Hijo del Hombre había descendido al polvo de la muerte, pero no para quedarse allí. Su descenso fue una invasión al reino de las tinieblas, y su salida fue la proclamación de su señorío eterno. La resurrección de Cristo no fue una sorpresa para el cielo, fue la consumación de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo. Pablo lo afirma con claridad en 1 Corintios 15:20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. No se trató solo de volver a la vida, sino de inaugurar una nueva creación. Él fue el primero, pero no el último. Su resurrección es garantía de la nuestra. Su victoria es la señal visible de que la muerte ha perdido su aguijón. El sepulcro ya no es final, sino transición. La oscuridad ya no es condena, sino espera de gloria. Jesús no solo salió vivo de la tumba, sino transformado. Su cuerpo resucitado llevaba las marcas de la cruz, pero estaba revestido de gloria. No volvió a la vida anterior, entró en una nueva dimensión de existencia. Con ello, mostró que la resurrección no es simplemente restauración, sino transformación. Y eso mismo es lo que promete a quienes creen en Él. Romanos 6:4 lo afirma. Fuimos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. La resurrección no es solo un evento del pasado,
es una invitación a vivir hoy con una mentalidad eterna. Cuando Jesús se apareció a María Magdalena, no se manifestó con relámpagos ni con trompetas. Se presentó con su voz. Ella no lo reconoció hasta que Él la llamó por su nombre. Porque la resurrección no solo es poder, es cercanía. No solo es majestad, es intimidad. El resucitado no es un rey distante, es un pastor que llama a sus ovejas. En ese momento, el duelo de María se convirtió en misión. Fue enviada a anunciar a los discípulos lo que había visto. Porque quien ha contemplado la tumba vacía no puede permanecer en silencio. El gozo de la resurrección se convierte en encargo. El asombro se transforma en mensaje. Jesús también se apareció a los discípulos encerrados por miedo. Entró sin necesidad de puertas abiertas, pero con palabras que abrían corazones. Paz a vosotros. Juan 20:19. No los reprendió por haber huido. No los descalificó por haber dudado. Les mostró sus manos y su costado. Les devolvió la fe que la cruz había sacudido. Les recordó que su misión no había terminado, sino que recién comenzaba. Y sopló sobre ellos el Espíritu. Porque la resurrección no es solo consuelo, es empoderamiento. No es solo alivio, es envío. El mismo que fue crucificado por amor, resucitó para delegar autoridad a quienes lo seguirían hasta los confines de la tierra. Tomás no estuvo en esa primera aparición. Su incredulidad no fue capricho, fue reacción humana al dolor no resuelto. Pero Jesús volvió solo por él. Le permitió tocar sus heridas, no para demostrar debilidad, sino para confirmar que había vencido. Y entonces le dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron. Juan 20:29. Esa declaración cruzó los siglos hasta llegar a cada corazón que, sin haber estado en Jerusalén, cree que la tumba está vacía. Porque la fe no necesita pruebas visibles cuando está anclada en una verdad eterna. Y la resurrección es la verdad central de la fe cristiana. Sin ella, todo mensaje pierde sentido, pero con ella, cada palabra cobra vida. El domingo de resurrección cambió no solo la historia del mundo, sino la historia personal de todo aquel que ha creído. Lo que antes era final se volvió principio. Lo que antes era pérdida se convirtió en promesa. Lo que antes era duelo se transformó en danza. El libro de Apocalipsis recoge esta victoria desde una perspectiva celestial. Yo soy el que vive, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Jesús no solo resucitó, ahora reina, y ese reinado no es teórico, es actual. Su autoridad abarca cada rincón de la existencia, y su poder sigue obrando en quienes han resucitado espiritualmente con él. Cada vez que el alma es levantada del pecado, cada vez que un corazón es transformado, cada vez que alguien elige perdonar, amar y servir en medio de un mundo roto, la resurrección se hace presente. No es un evento para recordar una vez al año, es una realidad que nos impulsa cada día. Porque si Cristo vive, entonces no hay noche que no termine, no hay herida que no sane, no hay tumba que no se abra. Él vive. Y porque vive, la esperanza no se extingue. Porque vive, la promesa permanece. Porque vive, el reino avanza. El primer día de la semana se convirtió en el primero de una nueva creación. Y ese día sigue siendo el fundamento de la fe, la raíz de la esperanza, el centro de la proclamación. El sepulcro vacío no fue el cierre de una historia hermosa. Fue el inicio del llamado a vivir en el poder del resucitado. A dejar atrás la mentalidad de derrota, de miedo, de condenación, y a abrazar la vida abundante, la que no se agota con el tiempo, porque fluye desde la eternidad. Quien cree en la resurrección no teme al mañana, porque sabe que la vida no termina en el polvo, sabe que la muerte fue vencida, y que el amor de Dios ha sido derramado sin medida. Jesús no quedó en la cruz, no fue retenido por la piedra, no fue vencido por la tumba, vive. Y en su vida, nosotros hallamos la nuestra. La Semana Santa culmina con esta declaración: el crucificado resucitó. Y esa verdad lo cambió todo para siempre. La Semana Santa no solo nos invita a mirar hacia atrás, sino a vivir hacia adelante. No es un recuerdo litúrgico, es una revelación permanente. Cada uno de esos 7 días fue más que un evento, fue una llave.
una llave que abre la comprensión del amor, del propósito, del sacrificio y de la victoria. Pero lo más profundo de esta semana no está en lo que ocurrió, sino en lo que aún produce. Porque quien realmente la comprende no regresa igual, no sigue igual, no cree igual. La cruz y la tumba vacía no piden admiración, piden respuesta. Y esa respuesta es vida rendida, es fe activa, es fuego que no se apaga. El mundo fue transformado en 7 días, pero tu vida puede cambiar hoy. No por emoción, sino por revelación. Porque el Cristo de la Semana Santa no quedó en la historia. Él sigue hablando, sigue obrando y aún está llamando.